La segunda cita había sido en un café muy agradable. Un caballero. Un hombre interesante, con una carrera, con anécdotas. Habló, con esa seguridad que da la vida, de sus logros, de sus historias. Pagó la cuenta, por supuesto. Me acompañó hasta el coche. Se fue, estoy segura, con esa sensación tibia y satisfactoria de que la noche había sido un éxito. Y yo, mientras él hablaba, yo escuchaba con atención, pero notaba otras cosas. Noté que no hizo ninguna pregunta que de verdad buscara saber quién era yo, más allá de la mujer que estaba sentada frente a él. Noté esa queja disimulada sobre su exmujer cuando habló de su divorcio. Más tarde, respondió a su mensaje de buenas noches con amabilidad. Pero en el trayecto de vuelta a casa, mientras él cegueramente repasaba lo bien que había ido todo, yo ya había tomado una decisión en completo silencio. Y esa es la razón por la que te estoy hablando hoy. Porque esa decisión, que para mí fue tan clara, es un misterio que a él, y probablemente a ti, nunca nadie se ha detenido a explicar. Y esa noche, cuando él llegó a su casa, probablemente se sirvió un trago, repasó la conversación con una sonrisa y se durmió tranquilo. Al día siguiente, o a los 2 días, cuando mis respuestas a sus mensajes de buenos días se volvieron más cortas, más funcionales, él cegueramente se preguntó qué había pasado. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que estabas caminando sobre tierra firme y de repente, sin previo aviso, el suelo se abrió bajo tus pies. Sales de una cita pensando que todo fue perfecto, para luego encontrarte con ese frío inexplicable, con un silencio que no sabes de dónde vino. Y repasas la conversación en tu cabeza, una y otra vez, como si fuera una película, buscando el error. El momento exacto en que todo cambió. Y no encuentras nada. Nada que, para ti, para la lógica de un hombre, justifique que ella se aleje de esa manera. Te voy a decir por qué no encuentras nada. Porque no estás buscando en el lugar correcto. La decisión de ella no fue una reacción a una sola cosa que hiciste. Fue una conclusión. Un cálculo silencioso que se completó mucho antes de que la cuenta llegara a la mesa. Y yo sé esto, no porque sea experta en relaciones ni porque haya leído un libro. Lo sé porque yo soy una de esas mujeres. Yo he estado en ese café, sonriendo, asintiendo, pareciendo completamente presente, mientras por dentro, una puerta se estaba cerrando con una suavidad que tú nunca podrías haber escuchado. No te estoy contando esto para juzgar. Al contrario. Te lo cuento porque pasé casi 30 años casada con un hombre bueno, un hombre como tú, que nunca entendió del todo estas decisiones silenciosas. Y después, cuando volví a conocer hombres, vi el mismo patrón repetirse. Hombres valiosos, interesantes, que se quedaban perplejos ante un distanciamiento que para ellos era un misterio, pero que para mí era una consecuencia inevitable. Quizás has llegado a pensar, es que las mujeres de ahora son muy complicadas. Hoy te voy a decir que no es complicación. Es un lenguaje que no nos enseñaron a hablar, pero que a nuestra edad, es urgente aprender. Para que entiendas por qué ocurre esto, tienes que entender algo sobre nosotras, las mujeres de mi generación. A nosotras nos educaron para ser agradables, para no crear conflictos, para mantener la armonía por encima de todo. No nos enseñaron a decir directamente, oye, me incomoda mucho la forma en que hablas de tu exmujer, o siento que en esta conversación solo hablas tú y no pareces tener el más mínimo interés en saber quién soy yo. Decirle eso a un hombre que apenas estamos conociendo, para nuestra forma de ver el mundo, no solo se siente como una falta de cortesía, sino que se siente inútil. Arriesgado. Porque a lo largo de la vida, aprendimos que es más seguro, y sobre todo más eficiente, observar en silencio, evaluar, y si es necesario, retirarnos para proteger nuestra propia paz. Para proteger nuestro tiempo. Lo que para un hombre de nuestra edad, como tú, se siente como un cambio de humor, como un juego que no entiendes o, como dicen ahora, un ghosting, para nosotras es algo completamente distinto. Es una decisión calculada. Es un acto de autopreservación que hemos perfeccionado durante décadas, después de ver los mismos patrones en los hombres una y otra vez.
Y es por eso que cuando tú sentiste ese cambio de temperatura, esa frialdad que parecía venir de la nada, no era un capricho, no era un juego. Era simplemente la conclusión de un proceso que a nosotras nos enseñaron a hacer por dentro. En silencio. Lo que para ti es un misterio inexplicable, para ella es la decisión más lógica del mundo. Una que toma para cuidarse a sí misma, basada en la experiencia de toda una vida. Ahora, entremos en el corazón del asunto. En ese espacio silencioso donde se toma la verdadera decisión. Mientras tú estás concentrado en que la velada sea agradable, en ser un caballero, yo, la mujer sentada frente a ti, estoy haciendo una auditoría. No es una auditoría de tus finanzas ni de tu currículum. Es una auditoría emocional. Y hay 4 cosas que evalúo, casi sin darme cuenta, que me lo dicen todo. La primera es el monólogo del hombre exitoso. Sé que lo haces con la mejor intención. Crees que debes demostrarme que eres un buen partido, un hombre que ha logrado cosas, y entonces me cuentas la historia de tu empresa, tus éxitos profesionales, tus logros. Piensas que eso me da seguridad. Pero déjame decirte qué es lo que yo siento. Yo ya tuve en mi vida un hombre que fue un gran proveedor. A mi edad, no busco un currículum, busco un compañero. Y si durante 15 minutos la conversación gira solo en torno a ti, a tus anécdotas, a tu mundo, sin una sola pausa para hacer una pregunta genuina sobre el mío, yo concluyo algo muy simple: no tienes espacio ni curiosidad para mí en tu vida. No me siento deseada. Me siento como una espectadora en el teatro de tu vida. Y ese papel, créeme, ya lo he interpretado por demasiado tiempo. Luego, casi siempre, aparece la sombra de la exesposa. Y de nuevo, entiendo que pienses que al contarme las injusticias de tu divorcio, o lo difícil que ella era, te muestras como un hombre honesto, como la víctima. Pero lo que yo escucho es otra cosa. Si a tus 60 y tantos años, sigues culpando a tu ex de todo lo que salió mal, una alarma muy potente suena dentro de mí. Esa alarma no me habla de ella, me habla de ti. Me dice que no has aprendido nada de tu pasado. Que no has asumido tu parte de responsabilidad. Y mi cabeza, con la experiencia de décadas, me susurra: cuidado, si entras en su vida, la próxima ex loca de la que se quejará en una futura cita, podría ser tú. Es una señal clarísima de estancamiento. Y yo, a estas alturas de la vida, solo camino hacia adelante. El tercer punto es sutil, y es la conversación de checklist. Claro que me haces preguntas, intentando mostrar interés. ¿Tienes hijos? ¿Vives sola? ¿En qué trabajabas? Parece el protocolo correcto para conocer a alguien, ¿verdad? Pero a menudo, se siente como un interrogatorio, no como una conversación. Una ráfaga de preguntas logísticas cuyas respuestas no parecen llevar a ninguna parte. Siento que me estás evaluando para ver si encajo en las casillas vacías de tu vida. No siento que busques conectar conmigo, con mis emociones o mi perspectiva. Siento que estás llenando un formulario. Y yo no estoy buscando un empleo, estoy viendo si es posible construir una complicidad. Y finalmente, llega la prueba final. La pequeña incongruencia. Es ese detalle que tú consideras insignificante, pero que para mí, es la prueba de fuego. Me dices con toda seriedad: para mí, el respeto y saber escuchar es lo más importante. Y yo te creo. Quiero creerte. Pero 5 minutos después, mientras te estoy contando algo personal, algo que me hace vulnerable, interrumpes para terminar mi frase, o tu mirada se desvía por encima de mi hombro hacia el teléfono que vibra sobre la mesa. En ese pequeño gesto, en esa mínima desconexión, tus palabras y tus hechos se divorcian. Y a nuestra edad, las palabras son baratas. Las acciones son tu verdadera biografía. En esa pequeña incongruencia, la decisión se sella. Porque me demuestra, sin lugar a dudas, que el hombre que dices ser y el hombre que eres en ese instante, todavía no son la misma persona. Y esa es toda la información que necesito. Te voy a contar una historia personal, y lo hago porque creo que en la especificidad se encuentra la verdad. Hace unos años, después de mi divorcio, conocí a un hombre. Llamémoslo Carlos. Un arquitecto, un hombre culto, de mundo,
atractivo. Alguien con quien, en el papel, se podría construir algo. En nuestra segunda cita, en un restaurante italiano muy acogedor, él empezó a hablar de su divorcio. Y me contó, con una convicción que casi me convence, cómo su exmujer lo había arruinado en la separación. Como ella, a pesar de todo lo que le había dado, nunca fue feliz. Y yo recuerdo que asentía, sonreía con educación, pero sentía una opresión familiar aquí, en el pecho. Me recordaba a los monólogos que había escuchado en silencio durante años en mi propio matrimonio. Carlos se fue de esa cena, estoy segura, convencido de que había sido un éxito. De que había sido honesto, vulnerable. Más tarde, esa noche, recibí un mensaje suyo que decía, me ha encantado nuestra conversación. Y en ese instante, al leer esas palabras en la pantalla de mi teléfono, la decisión, que había estado formándose en silencio, se cristalizó. Y mi pensamiento exacto, el que nunca le dije, fue este: no, Carlos. No hemos tenido una conversación. Tú has tenido un monólogo y yo he sido tu terapeuta no remunerada durante 2 horas. Y a tus 64 años, sigues firmemente plantado en el papel de víctima. Y yo ya sé, por experiencia propia, que un hombre que no ha sanado no puede construir nada nuevo. Solo sabe cómo apoyarse en los demás para no derrumbarse. Al día siguiente le respondí con un mensaje amable, vago, deseándole mucha suerte. Él, seguramente, se quedó preguntándose qué había hecho mal. O peor, concluyó que yo era, simplemente, otra mujer complicada. Pero mi decisión no fue complicada. Fue la más simple y clara del mundo. Fue un acto de amor propio. La tomé en silencio, no para castigarlo a él, sino para protegerme a mí. Y ahora, quiero contrastar la historia de Carlos con la de Marcos. Marcos, el médico de Bogotá con quien tuve una relación honesta y profunda. En una de nuestras primeras salidas, el tema de su divorcio también surgió. Y yo, por dentro, me preparé para el mismo discurso. Pero lo que dijo, cambió por completo la energía del encuentro. No se quejó. No culpó a nadie. Me miró y dijo algo que nunca olvidaré: fue la etapa más dura de mi vida. Y me costó años de terapia entender mi 50% de responsabilidad en ese final. Hoy sé que fui un hombre emocionalmente ausente, y es el mayor arrepentimiento de mi vida. En ese instante, en esa frase, no vi a un hombre perfecto, sino algo mucho más valioso: vi a un hombre consciente. Un hombre que había tenido el valor de mirar sus propios errores, de aprender de su dolor. Y esa confesión, esa vulnerabilidad responsable, no me hizo verlo como alguien débil. Al contrario, me mostró una fortaleza inmensa. Y esa fortaleza me hizo sentir segura. Segura para bajar mis propias defensas, para mostrarme yo también, sin miedo a ser juzgada o a tener que interpretar un papel. Lo que quiero que entiendas es que la validación, el pasar esa auditoría silenciosa, no te garantiza una conquista. No te promete un final de película. Lo que te da es algo mucho más importante: la posibilidad de una conexión real. Cuando un hombre demuestra que ha aprendido de su pasado, la evaluación de riesgo se convierte en una inversión de esperanza. Dejamos de buscar las señales de peligro y empezamos a buscar las posibilidades de un futuro compartido. Así que la próxima vez que te sientes frente a una mujer, no te preocupes tanto por demostrarle el hombre exitoso que has sido. Preocúpate por demostrarle el hombre consciente en el que te has convertido. Porque a nuestra edad, las mujeres no nos enamoramos de un currículum. Nos sentimos atraídas por la conciencia. Y eso, esa capacidad de mirar hacia adentro con honestidad, es algo que ningún éxito profesional puede comprar, y es lo único que de verdad puede abrir la puerta a un nuevo comienzo.